la respuesta inmunitaria es la que nos permite defendernos de amenazas, tanto infecciosas como no infecciosas. Eso es algo bien interesante que me encantaría que la gente entendiera, que nuestra respuesta inmunitaria es mucho más que solamente la defensa contra las infecciones. Okay. En realidad, la respuesta inmunitaria abarca desde infecciones, por supuesto, pero también la respuesta contra enfermedades no infecciosas, por ejemplo, la reparación tisular, la reparación de los tejidos. La respuesta inmunitaria es indispensable para eso, pero no solamente eso, también la respuesta inmunitaria está ahí para favorecernos interacciones con el ambiente. Entre la contaminación, el cambio climático y las enfermedades emergentes pueden estar acabando con las poblaciones de tortugas. Entonces, las tortugas marinas son un organismo perfecto para estudiar negociaciones fisiológicas entre lo que está ocurriendo en el entorno y su propia fisiología. Y como son organismos que están en riesgo, pues es el momento ideal para estudiarlos, entender cómo las condiciones del ambiente pueden alterar su respuesta inmunitaria, y entonces medimos cuánto tiempo se tardan en matar a esas células, la sangre de las tortugas. Ok. Y hemos visto que existe una relación entre la capacidad, se llama capacidad hemolítica, la capacidad hemolítica de las madres y la capacidad hemolítica de las crías. Sabemos que entre más eficientes sean las madres para matar a estos eritrocitos de borrego, las crías lo pueden hacer exactamente en la misma, o sea, con la misma relación, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos todos a una emisión más de Saber Más Media y Saber Más Radio. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Esperanza. Esperanza nos acompaña, Esperanza Meléndez Herrera. Ella nos acompaña del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales del INIRENA, aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Gracias a la audiencia por vernos y escucharnos. Esperanza, platicábamos un poco antes de iniciar con esta emisión de este programa de radio y quisiera como poner en contexto a los radioescuchas, si me permitieras hacer así como este contexto y luego iniciaremos la entrevista. Yo quisiera preguntarles a nuestros radioescuchas si alguna vez se han preguntado cómo es que hace nuestro cuerpo para responder a las distintas enfermedades que hay que tenemos ahora en el medio ambiente. Hace algunos días yo me enfermé, tuve algo muy raro que fue solamente se cerró mi voz, no tenía voz, y entonces acudí a la doctora que me revisara y ella me comentaba, es que ahora en este momento han cambiado mucho las circunstancias de estas enfermedades y la manera en la que está respondiendo nuestro cuerpo es distinta a cómo respondía ante estas enfermedades de las vías respiratorias antes de la pandemia. Y esta respuesta fue porque yo le decía, sentía, doctora, que no necesitaba venir porque yo veía que mi cuerpo estaba reaccionando de manera favorable ante lo que yo pensaba que era un resfriado. Y en realidad esta pregunta es algo importante de reflexionar si pensamos cómo es que han cambiado todas las circunstancias que están a nuestro alrededor y la manera en la que nuestras defensas o nuestro sistema inmune reacciona ante todos estos cambios que pueden ocurrir, no solamente en el tema referente a los virus o a las bacterias o a los medicamentos con que se tratan, sino también podremos reflexionar acerca de cuánto ha cambiado en el medio ambiente, porque el clima ha cambiado, porque los elementos que están ahí han cambiado, porque la contaminación ha cambiado. Y entonces, ¿cómo es que hacemos para poder gestionar todo esto? Y creo que el encargado de gestionarlo es justamente nuestro cerebro.
Y en este tema quisiera que nos platicaras un poco de qué es en lo que tú trabajas y cómo es que si podríamos relacionar este tipo de trabajo con una situación como esta que estaba platicando. Pues me encanta tu pregunta. En realidad me has preguntado todo lo que me interesa estudiar. Entonces, bueno, primero, estoy completamente de acuerdo contigo. La respuesta inmunitaria es la que nos permite defendernos de amenazas, tanto infecciosas como no infecciosas. Eso es algo bien interesante que me encantaría que la gente entendiera, que nuestra respuesta inmunitaria es mucho más que solamente la defensa contra las infecciones. En realidad, la respuesta inmunitaria abarca desde infecciones, por supuesto, pero también la respuesta contra enfermedades no infecciosas, por ejemplo, la reparación tisular, la reparación de los tejidos. La respuesta inmunitaria es indispensable para eso, pero no solamente eso, también la respuesta inmunitaria está ahí para favorecernos interacciones con el ambiente. Y otra cosa que me encantó que dijeras es que, claro, el cerebro siempre se tiene que enterar de lo que está pasando en nuestro cuerpo y las células de la respuesta inmunitaria son indispensables para llevar ese mensaje al cerebro y que el cerebro lo pueda integrar no solamente con las condiciones del ambiente, sino también con del ambiente externo, sino también con las condiciones del ambiente interno. Y justamente el cuerpo hace esas negociaciones fisiológicas entre lo que está en nuestro interior con lo que está en el exterior y lo hace a través de muchas células, pero las células de la respuesta inmunitaria son indispensables para sensar los cambios que hay en el entorno y poder responder de manera eficiente ante esos cambios. Pues eso está como interesante, pero además es un tema del cual yo quisiera saber más. O sea, esta parte que nos estás comentando acerca de este tipo de negociaciones que se hacen, tiene que ver como con ciertas conexiones internas que hay, ciertos funcionamientos muy específicos y digamos como que es más fácil tratar de entenderlo si tenemos una variedad distinta de organismos. ¿O cómo fue que lograste centrarte en algún tipo de organismos? Comentábamos que trabajas especialmente con tortugas. ¿Cómo es que esta visión de estudiar ahora ya un organismo como la tortuga, que es un organismo muy longevo, pero que también podría tener un cierto impacto para comprenderlo ya en esta complejidad, digamos, como por ejemplo algo que se pudiera llevar al cerebro humano? ¿O hay alguna relación? ¿O qué fue lo que te apasionó de estudiar este tipo de fenómenos, pero ahora en las tortugas? ¿Nos podrías compartir? Por supuesto. Es mi segunda pregunta favorita. A mí me invitan a cualquier plática y enseguida estoy hablando de las tortugas. ¿Por qué las tortugas? En realidad porque las tortugas marinas son organismos que por un lado han sido muy depredados, han sido saqueados, entonces tenemos problemas con la conservación de estos organismos, ¿no? Entre la contaminación, el cambio climático, las enfermedades emergentes pueden estar acabando con las poblaciones de tortugas. Entonces, las tortugas marinas son un organismo perfecto para estudiar negociaciones fisiológicas entre lo que está ocurriendo en el entorno y su propia fisiología. Y como son organismos que están en riesgo, pues es el momento ideal para estudiarlos, entender cómo las condiciones del ambiente pueden alterar su respuesta inmunitaria y favorecer estrategias de conservación cada vez más sofisticadas que estén basadas, no nada más, que es muy bueno el conocimiento que la gente tiene de cómo puede mejorar su supervivencia, pero en realidad lo que nosotros estamos intentando es desde la fisiología dar unas respuestas mucho más de mecanismos que estén involucrados en cómo mejorar la respuesta inmunitaria de los organismos. Entonces, casi todo lleva a trabajar con tortugas marinas, ¿no? Y los cambios en el entorno son muy importantes para determinar muchas de sus características fisiológicas. Por un lado, determinan el sexo, pero también se sabe que en general en los reptiles las condiciones del ambiente pueden impactar directamente sobre su fisiología y sobre su respuesta inmunitaria.
Y en este tema tan interesante, me gusta porque hay una diversidad de visiones en todo esto que nos acabas de decir. Entonces, no solamente es como el estudio de la parte de neurobiología, que es muy interesante, sino que también tenemos un componente de conservación, Claro. un componente de el quehacer científico ocupándose del tema de conservación de una especie. Y en este tema quisiera hacerte una pregunta. Siempre que pensamos en tortugas marinas o mi cabeza inmediatamente lo que respondió fue claro, porque ellas están en el mar. Tenemos, por ejemplo, ahorita algún problema con el aumento de la temperatura. Claro. Y eso definitivamente cambiaría el entorno, cambiaría todo lo que estaría ahí en el medio en el que estarían inmersas estas tortugas, y evidentemente eso tendría un cambio. Previo a esto nos habías comentado que había como dos tipos de lugares en donde se podía hacer este estudio. Uno era los factores hacia el exterior y el otro era los factores hacia el interior del organismo. En este caso, ¿en cuál te concentras tú? ¿En las tortugas o ambos los trabajas? Pues muy bien. Empezamos este proyecto, me estabas haciendo recordar, ya hace casi 10 años. Empezamos estudiando cómo las condiciones del ambiente podían modular la respuesta inmunitaria. Y para esta primera parte tomamos ventaja de las condiciones en las que se conservan a las tortugas marinas. Tenemos que a lo largo de varios años, ya décadas incluso, se han estado conservando las tortugas marinas en lo que llamamos viveros protegidos. Estos viveros protegidos con malla sombra les proporcionan a las tortugas un lugar, un ambiente perfecto para favorecer su incubación y su supervivencia, porque las alejan de depredadores, de saqueadores, y favorecen que sobrevivan. Estos viveros con sombra pueden ser la mejor alternativa para promover la supervivencia de las tortugas, pero no sabemos si esta condición de este cambio en la temperatura y la humedad puede estar favoreciendo una respuesta diferente a las tortugas que se incuban en condiciones naturales. Claro. Y ahí entra otro factor muy importante. La madre, seguramente ustedes saben, pero la madre de las tortugas elige el lugar donde va a ovipositar, oviposita, deja los huevitos y los huevitos se incuban sin cuidado parental aparente. Es decir, las madres tortugas se van al mar y dejan a los huevos ahí, pero no los dejan solos. Les dejan un aporte nutricional a través del vitelo. Y nosotros creemos a través de moléculas inmunitarias que favorecen su desarrollo. Entonces, tenemos lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la madre le deja ciertos recursos energéticos e inmunitarios a las crías, y por el otro lado, elige las condiciones, las mejores condiciones que favorezcan el desarrollo de sus crías. Pero cuando nosotros cambiamos estos huevitos hacia viveros protegidos, puede que estemos impactando un poco sobre la respuesta inmunitaria. Y para cerrar este bloque, nos quedamos con preguntas que quisiéramos responder para nuestra segunda parte del programa, y dentro de ella sería: esto sería como similar o sea, si lo pensáramos de manera un poco más al alcance de lo que tenemos en nuestro entorno, sería como este cambio que en algún momento podríamos tener de las condiciones de inicio, por ejemplo, del nacimiento de un pollito, y si el pollito no abriera el cascarón, ¿qué pasaría con él al salir? Pero ahora lo estamos pensando como en estas tortugas que están en medio de estas condiciones del medio ambiente allá en su sistema acuático. Y quisiera que al regresar nos platicaras un poco más sobre cómo es que el estudio que haces nos sirve para determinar este tipo de respuestas inmunes, y los invitamos a quedarse después del corte.
Bienvenidos nuevamente, gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando acerca del sistema inmune de las tortugas marinas. Estamos con la doctora Esperanza Meléndez Herrera y vamos a retomar un poquito lo que habíamos dejado ahí suspendido antes del corte. Y comentábamos entonces acerca de las tortugas. Yo hacía esta analogía con el tema de un pollito que no logra romper su cascarón y estos pollitos al salir y que si alguien les ayuda a romper ese cascarón, pues ya no pueden vivir, se quedan como si estuvieran ahí tirados, pero no es el único ejemplo que tenemos como muy a la mano. Otro ejemplo que tenemos muy a la mano es el de amamantar a nuestros hijos. Sabemos que cuando amamantamos a nuestros hijos, les estamos también proporcionando a través de la leche materna, es un sistema, bueno, no un sistema inmune, pero les estamos brindando protección contra ciertas enfermedades y fortalece su sistema inmune de nuestros niños. Y entonces decíamos que con las tortugas la madre escogía el lugar en donde desovaba, donde salían todos estos huevos y que les dejaba distintos elementos, pero también este componente inmune. Y ahí justo en ese momento intervenimos nosotros como seres humanos, sacamos los huevos, los llevamos a este campamento, lo ponemos ahora sobre esta mallita y estamos ya cambiando cómo es el entorno en el cual están naciendo estas pequeñas tortugas. Y entonces tu investigación se centra en saber si verdaderamente hay un efecto al hacer este movimiento de estas tortuguitas, de acuerdo a lo que nos habías platicado antes de irnos a corte. Pero la pregunta sería como la pregunta del millón, Esperanza. ¿Y cómo le haces para poder medir o poder dar un resultado acerca de esta hipótesis tan, no sé, tan profunda que hay sobre si cambiar esas pequeñas tortugas les afecta o no? Pues muchas gracias por la pregunta. Realmente creo que lo que han hecho en conservación hasta este momento es lo mejor que se puede hacer. Esta transferencia de las nidadas completas a viveros protegidos ha incrementado la supervivencia de los organismos. Claro. Eso ya es una medida impresionantemente buena para las tortugas, que de hecho la población con la que nosotros trabajamos, la especie Lepidopteris olivaceae, se están recuperando sus poblaciones, sí, así que creo que es lo mejor que han hecho. Realmente estoy convencida que es una súper estrategia. Y sin embargo, es nuestro deber también estudiar las consecuencias más allá de la supervivencia, ¿no? Entonces, por un lado, estoy convencida que es lo mejor que se ha podido hacer hasta este momento. Y en segundo lugar, quisiera abordar tu pregunta de efecto materno. El efecto materno se puede definir como esta capacidad que tienen los organismos, particularmente las madres, en este contexto las madres anidantes, para elegir desde dónde van a poner los huevos, ¿no? Yo he estado en la playa cuando las madres están por salir, están en la línea de marea y nada más no salen. No tengo ni idea qué señales están censando, pero no salen hasta que ellas lo deciden. Y es muy costoso energéticamente para ellas estar nadando en la línea de marea y no salir. Entonces, ellas deciden cuándo salir, salen ovipositan, pero luego las condiciones del entorno son malísimas, ¿no? También he estado en playa y las condiciones en las que tienen que sobrevivir estos huevitos son condiciones extremas. O sea, a veces sube la temperatura hasta 37 grados centígrados cuando el límite térmico para estos organismos es de 35 grados. Entonces, en realidad están expuestas a condiciones muy demandantes. Y las tortuguitas en estas condiciones tienen que salir muy rápido para evitar achicharrarse, ¿no? Entonces, en esos calores que realmente, en ese calor que es muy, muy limitante. Entonces, las tortuguitas hacen lo que pueden, a veces salen y se ven enseguida que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, esto las deja, con el riesgo de la depredación inminente, ¿no? Ahí están todo el tiempo aves y demás que las quieren depredar. Entonces,
Las tortuguitas, por más que la madre le seleccione el mejor lugar, pues el mejor lugar no es tan óptimo, ¿no? Entonces, cuando las nidadas completas se transfieren a estos viveros, pues tienen más oportunidades de sobrevivir. Claro. Y justo lo que dices, no es lo mismo ver emerger a una tortuguita en condiciones naturales que verla emerger del nido en condiciones de vivero, ¿no? Las condiciones de vivero hacen que las tortuguitas salgan mucho más grandes, con más aptitud locomotora, y entonces eso las pone en menor riesgo de depredación. No nada más eso, también cambian los sexos. El 90 o el 100% de las poblaciones que emergen de condiciones naturales son hembras, y el 90 o 100% de las que emergen de condiciones de vivero son machos. Así que esto, yo sé, esto es un cambio muy importante. Y la segunda parte de lo que me estabas preguntando, ¿cómo hacemos para medir la respuesta inmunitaria? Pues esto que te acabo de contar nos pone un reto mayor, ¿no? Porque queremos estudiar la respuesta inmunitaria asociada a las condiciones ambientales, pero luego se nos complica con el sexo. Tenemos sexos muy contrastantes y sabemos perfectamente bien en la investigación de biomedicina que el sexo puede estar muy asociado a nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, tenemos elementos que nos pueden confundir. Pero ¿cómo? Ahora sí llegamos a la pregunta de cómo evaluamos la respuesta inmunitaria en estos organismos. Pues otra vez, para conocer más de cómo responden los organismos a las condiciones en el entorno, utilizamos muchas técnicas de la investigación biomédica. Estoy muy orgullosa de compartirles que tenemos una colaboración activa en nuestro grupo que denominamos Ecolabs con la doctora Naima Lahud, que es otra neurobióloga que también le interesan los aspectos de la respuesta inmunitaria, y en conjunto estamos intentando llevar técnicas que son básicamente que se han estudiado en biomedicina con organismos como roedores o humanos, básicamente en mamíferos u organismos modelo, y estamos intentando ahora llevarlas a condiciones ecofisiológicas. Estamos estudiando desde la fisiología de las tortugas a través de técnicas histológicas, estudios de expresión en diferentes órganos que sabemos que hacen respuesta inmunitaria, pero también en el cerebro, y también ahora, ya hace muy poco tiempo, estamos haciendo estudios de función inmunitaria. Esto implica que estamos midiendo la respuesta inmunitaria de las crías y de las madres y su relación. Y tengo una otra pregunta, Esperanza. Entonces, comentábamos que una de tus pasiones, pues, es la parte de la neurobiología. En la neurofisiología me comentabas que es en donde has centrado más tu atención, y ahora ya estás como midiendo esta parte de la respuesta inmune en otros órganos. Pero digamos como tu pregunta inicial surgió de tratar de entender esta parte de la neurobiología, y si nos pudieras platicar un poco cómo ha sido este camino. O sea, empezaste con algo que estabas como muy apasionada, decidida a entender, y después de ahí has tenido que andar un camino para poder llegar a algo que es lo que estás midiendo, lo que estás trabajando. Y si nos puedes compartir un poco de tu pasión inicial, de tu camino recorrido y de cómo es que ahora te sientes con respecto a ese comienzo. Muchas gracias por esa pregunta. Nada más antes me gustaría mucho compartir con la audiencia cómo estamos haciendo las pruebas de respuesta inmunitaria entre las madres y las crías, porque lo olvidé del segmento anterior. Me habías preguntado que si había una relación entre lo que la madre en los mamíferos sabemos que puede transferir a las crías a través de la leche materna, a través de la salida por el canal de parto, y las tortugas marinas, si había algo parecido. Y yo te contaba que sí, que son mecanismos que parece que se han conservado a lo largo de la evolución, y en tortugas marinas lo que ocurre es que las madres anidantes les transfieren nutrientes y también les transfieren moléculas de la respuesta inmunitaria. Y nosotros lo estamos midiendo a través de un experimento que es muy sencillo, que es que retamos
la sangre de las tortugas, tanto de las madres como de las crías, las ponemos a incubar con células de la respuesta inmunitaria de borrego, eritrocitos de borrego. Y entonces medimos cuánto tiempo se tardan en matar a esas células, la sangre de las tortugas. Ok. Y hemos visto que existe una relación entre la capacidad, se llama capacidad hemolítica, la capacidad hemolítica de las madres y la capacidad hemolítica de las crías. Sabemos que entre más eficientes sean las madres para matar a estos eritrocitos de borrego, las crías lo pueden hacer exactamente en la misma, o sea, con la misma relación, ¿no? Madres más eficientes en la capacidad hemolítica, crías más eficientes en su capacidad hemolítica. Y entonces creemos que hay un entrenamiento inmunitario. Las madres que han tenido ciertas condiciones, que puede que estén pasando por una infección, no lo sé porque se conoce muy poco en estas especies, pero le transfieren a sus crías ese entrenamiento inmunitario. Entonces, hay muchas variables de la respuesta inmunitaria que están asociadas básicamente al ambiente, pero otras dependen de la madre. Y entonces las tortuguitas marinas, justo cuando van a enfrentarse a esos ambientes que son muy demandantes, por lo que estamos platicando, las condiciones ambientales que pueden ser muy extremas, las tortuguitas marinas ya salen con una cierta capacidad heredada por la madre y se van a enfrentar con el entorno y tendrán otras modificaciones asociadas a esas condiciones, pero así lo hacen. Y seguimos estudiando esto que denominamos efecto materno, porque tenemos muchas posibilidades de hacerlo en la práctica, justamente relacionando lo que sabemos en investigación biomédica con lo que sabemos en ecofisiología, ¿no? Entonces tenemos esta sinergia entre dos mundos que se están encontrando y que creo que nos van a contar una historia muy interesante. Ya no le están contando, pero pronto será una historia mucho más sólida. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto platicar contigo y espero que sigan nuestras investigaciones. Gracias. Y con esto terminamos con la entrevista. Muchas gracias, Esperanza, y los invitamos a las siguientes emisiones de Saber Más Media y Saber Más Radio. Hasta pronto. Gracias.